Muy buenas, compañero. Estamos una semana más en este podcast y continuamos con los dos problemas más frecuentes que consideramos que un prepa va a enfrentar, ¿vale? El primero, tener un jugador no implicado, ¿vale? ¿Cuántas veces un jugador, muchas veces son americanos, a veces no son americanos, pero quiero decir, pueden ser españoles de cualquier sitio, pero muchas veces ocurre que un jugador español suele ser, americano también muchas veces, creo que es menos probable que sea de Europa del Este, que suelen ser como soldados, ¿vale? Pero tenemos un jugador que, por lo que sea, en el gimnasio o en pista o las dos cosas, no está implicado. No quiere hacerlo, simplemente va porque le obligan y cree que eso no le aporta nada e incluso hay veces que cree que le daña para la pista, que le cansa, que le vuelve lento, etcétera. ¿Cómo podemos enfocarlo? ¿Vale? Aquí, sinceramente, creo que es mejor convencer que imponer. Esto no quiere decir que no haya que imponer. Es decir, creo que si no funciona la parte de convencer, se impone y punto. Porque si no, encima da un mal ejemplo a los demás, ¿vale? Pero sí que yo intentaría primero convencer, si no se puede, se impone, y si imponiendo el juego nos da problemas, pues ya lo derivamos a la dirección del equipo o al entrenador a que ellos tomen la decisión que consideren, ¿vale? ¿Cómo sería la parte de convencer? Hay que entender que casi ningún jugador, no digo ninguno, porque cada vez más, yo creo que lo tienen más metido en la cabeza, pero muchos de los jugadores no quieren entrenar la parte física, no les gusta la presión física, o por lo menos no lo aman. Lo que les gusta es el baloncesto y jugar, y es lo que quieren hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos de ellos entienden que la presión física, por una parte, es simplemente obligatoria y respetan la autoridad, y por otra parte, entienden que les va a hacer o jugar mejor, lesionarse menos, o las dos, ¿vale? Pero hay jugadores que, pues esto no lo entienden, o no lo creen, o su experiencia a lo mejor no ha sido un trabajo bueno, presión física, o bueno para ellos, y por lo tanto creen que no, que realmente es mejor que no lo hagan, ¿vale? Entonces tú piensas que es muy difícil que tú llegues a ese jugador si cree que lo que haces o no le ayuda o incluso le daña, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Lo que se dice muchas veces que es llegar al punto de dolor del jugador. Es decir, el jugador que conseguir llegar a saber realmente qué es lo que quiere. Y te pongo un ejemplo. A lo mejor para un jugador el punto de dolor es, mira, en la universidad, por ejemplo, un estadounidense, pues yo nunca fui la estrella del equipo y pensaban que no iba a llegar la gente y les he callado la boca y he llegado. Y ahora quiero seguir callando bocas y cada vez jugar en mejores equipos, ser el que más anota, el que más valora, etcétera, ¿vale? Eso es lo que quiere ese jugador. Entonces tú no le hables, por ejemplo, de longevidad o de no lesionarse, porque el tío no tiene lesiones casi nunca en su vida, es joven, entonces ve muy lejos el retiro, ¿vale? La retirada, entonces no tiene sentido que hables de eso. Hablaré, por ejemplo, de, oye, tú vas a ser el año que viene o en este equipo o en otro el cabeza de cartel, ¿vale? Vas a ser el principal equipo, la estrella del equipo. ¿Cómo? Pues porque vas a poder jugar más minutos, porque estás más en forma, puedes jugar a tu nivel, no te perderás partidos por lesión, lo que redundará en seguir sumando puntos, valoraciones, etcétera. Y por lo tanto, a ti te interesa, eres el más interesado en mejorar físicamente, ¿vale? Es decir, con una mejora física para poder destacar más, anotar más, ser el jugador que quieres ser. Aquí el tío va a decir, hostia, vale, yo quiero, vale, lo que me cuentas me suena bien, ¿vale? Pero a lo mejor ahí todavía nos falta, aunque hemos conectado con un punto de dolor, todavía nos falta que crea que podemos ayudarle. Y ahí vamos con datos. Intentamos mostrarle datos objetivos. Por ejemplo, aquí yo por una parte intentaría utilizar datos científicos para que vea esa parte científica que tenemos, ¿vale? Que es muy difícil refutar por él porque no va a tener conocimientos, pero por otra parte acompañarlo con o declaraciones de un jugador profesional o algún tipo de parte más emocional y menos científica, pero que les pueda servir mucho. Por ejemplo, LeBron James, que una frase me la invento, para mí la preparación física o la nutrición fue un antes y un después en mi rendimiento. Y el tío dirá, hostia, LeBron James dice esto. Entonces tú le juntas los otros estadísticos, los otros científicos, más luego la parte de un jugador referente o de varios, y el tío seguramente os dé una ventana de oportunidad. En cuanto tengáis esa ventana, algo con poco riesgo, que casi seguro hacer sentir bien a corto plazo, súper importante, porque muchos jugadores no van a ser capaces de entender o relacionar lo que hacen ahora, les hace sentir bien de aquí a 4 o 6 semanas, a lo mejor ya no consigue asociarlo a eso que están haciendo ahora. Entonces, que sean sesiones muy tipo tapering, PAP, que lo que hagan les haga sentir bien el entrenamiento de hoy, el de mañana y en el partido este finde. Y de esa forma, poquito a poco, que nos den esa ventana de oportunidad, ¿vale? Creo que es el plan A y lo ideal. ¿Qué ocurriría si aún así el tío dice, mira, me da igual, no quiero, no confío en ti, o yo sé más que tú, lo que sea? Llegar a un programa de mínimos. Es decir, vale, yo no voy a ser capaz, por ejemplo, de que hagas, qué sé yo, un PAP antes del partido, no voy a ser capaz de que entrenes fuerza máxima con el peso que considero que debes utilizar, pero tú vas a venir a entrenar estos días, vas a hacer este trabajo individual, vas a hacer este preventivo, vas a hacer no sé qué. Esto no es opinable, vas a hacer esto. ¿Por qué dices de esta forma? Porque ya lo has hablado con el entrenador y lo has pactado. Es decir, con el entrenador yo te recomendaría, antes de que la situación escale a este nivel, tú ya tener preparado el plan B. Es decir, ¿qué ocurre si no hay un acuerdo ni en los mínimos? El entrenador te dice, vale, pues me lo mandas y yo lo mando a casa. O me lo mandas y yo lo obligo. Vale, pues entonces tú ya vas con confianza al jugador a decirle educadamente que esto es lo que hay. Vas a tener que hacer esto y esto es lo mínimo.
A veces te dirá de mala cara que vale y lo hace y punto. Otras veces a lo mejor va a escalar el conflicto, pues ya lo derivas o entrado a la dirección, que es lo que tú te has preparado para hacer. Y en el peor de los casos, si esto sigue de esa forma, lo que yo a veces, me ha pasado muy poco por suerte, solo pasó un año, que un jugador pues no había manera con él, y entonces el entrenador me dijo, mira, aunque sé que trabajas 1000 veces mejor que él y contigo estará mucho mejor que por su cuenta, pero no quiero que me altere el vestuario. Y yo la verdad es que también me estaba haciendo perder tiempo del resto de jugadores y dije, sí, sí, me parece bien. Entonces dejamos que hiciese lo que él quisiera. Tuve la suerte de que se lesionó después. ¿A qué me refiero? No porque se lesionase, sino porque no se lesionó cuando estaba conmigo, porque por azar puede ocurrir. Esto haciendo su trabajo, en 1 o 2 meses se lesionó. Al rato, otra vez. Ya os digo que no sé si es por no haber estado conmigo, porque tampoco puedo saberlo, ni mucho menos, pero la suerte es que no ocurrió mientras entraba conmigo. Mientras hacía sus cosas, no sé si otro prepa o las que él creía, no tengo ni idea, ¿vale? Entonces estos jugadores estaban genial, súper contentos entrando, lo pasamos bien, y él haciendo sus cosas por su cuenta, más aislado, y además lesionándose. Entonces, claro, eso hizo que todo el mundo viese que tiene sentido que no, ahí me libero de problemas, dolores de cabeza y me libero de tiempo y todo estuvo bien. Entonces no es lo ideal, pero hay veces que no se puede conseguir lo que queremos, lo que decíamos, intentar acordar pues un pacto de mínimos. Y mientras el entrenador, que es el líder, que es el principal en el equipo, esté con vosotros, todo va a estar bien, ¿vale? Después, el siguiente problema, ¿vale? Que es que un jugador se haga daño entrando con nosotros. Esto obviamente intentar que nunca suceda, pero cuando buscamos realmente mejorar a los jugadores, cuando buscamos un cambio, a veces puede ocurrir, ¿vale? Entonces es una putada, pero hay que estar preparado para en el caso de que ocurra, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, pasó una vez en Melilla, sentadilla, por ejemplo, estaba con un compañero que me ayudaba, con un chico de CAFID, de prácticas, que vamos, trabajaba súper bien. De aquí un saludo para Sergio, un compañero que estaba en Granada, en la universidad, investigando. Y entonces nos repartíamos él y yo los ejercicios, porque enseguida vi que era un tío súper capaz, entonces ya le daba confianza para ir viendo los ejercicios, ¿vale? Entonces yo pauté la velocidad de ejecución en sentadilla y pusimos el peso para esa velocidad. Y él medía la velocidad y yo estaba mientras con otros ejercicios. Entonces, claro, yo dejé a una persona en prácticas y hacía un acordador midiendo con el encoder, haciendo un gesto con mucho peso en sentadilla, que además es un gesto delicado. ¿Qué pasó? Que el jugador bajó demasiado, bajó regular, tuvo que inclinarse hacia adelante una flexión de tronco sin que nadie estuviese atrás muy cerca guiándole, porque mi compañero Sergio está acordador como yo le había dicho que tenía que estar midiendo la velocidad. Entonces ese error hizo que el jugador tuviese molestias y se perdiese, no sé si fue un entrenamiento o 2 entrenamientos. Es decir, pero ocurrió algo que hizo que no fuera una lesión, pero fue una irritación y no pudo entrenar, no sé si fue 1 o 2 días. Entonces, claro, eso fue un error y dije, hostia, no pasó nada porque el jugador, pues, confiaba en mí porque tenía el trabajo que habíamos hecho previamente, el equipo también y el entrenador también. Pero es algo que obviamente si te pasa antes o te pasa a un jugador que tiene dudas, es un problema, ¿vale? ¿Qué es lo que yo haría? En primer lugar, ver si ha sido tu culpa o no, ¿vale? Y después ver, no es lo mismo ser responsable que tener la culpa, es decir, el peso estaba bien planificado, el peso estaba yendo al límite, pero tenía datos objetivos del encoder que justificaban que tenía que ser ese peso, el fallo fue no estar yo presencialmente en ese ejercicio que era crítico. Entonces yo, por una parte, reconocí ese error, lo subsané y obviamente desde entonces siempre se hizo de otra forma. No me ha vuelto a ocurrir y además siempre intento meter un margen de seguridad. Por ejemplo, si yo considero que tienes que utilizar 150 kilos, vamos a utilizar 145, ¿vale? A lo mejor no genera lo mismo, pero duermo mejor y me ahorro dolores de cabeza. Entonces, de esta forma, todo fue mejor, siguientes años, mucho más fluido. Otra cosa que desarrollé es, yo siempre que soy una sesión, lo que hago es imaginarme para mí qué tipo de problemas o incluso lesiones o molestias pueden darse. Entonces, esto es un poco neurótico, pero creo que ayuda a que se dé menos, ¿vale? Entonces, la idea es, vale, pues yo voy a hacer esta sesión. Muchas veces decía, hostia, ¿qué creo que se le puede sobrecargar o que luego en pista puede tener mal? Y a veces decía, hostia, los autores. Yo aquí voy a bajar los autores o bajo el RIR o cambio este ejercicio por un isométrico, ¿vale? Yo creo que aquí en la zona lumbar se puede resentir. A lo mejor no, pero entonces muchas veces no ocurría, pero a veces a lo mejor un jugador ya te daba un poquito la señal de esta zona está cargada. Justo lo que yo pensaba. Lo vamos a reducir aún más. Y luego lo que hacía es que ciertos ejercicios, sobre todo muy analíticos, tipo flexor de cadera, aductores, a veces gemelo y sóleo, cuando voy a trabajarlos era post sesión. Acaba la sesión, hace un trabajo breve, más enfocado a esa resistencia muscular, fuerza resistencia, no tanto hipertrofia, no tanto fuerza máxima, no algo súper explosivo, sino un trabajo más localizado, más cualitativo, ¿vale?
y en ese caso lo hacía post sesión, ¿vale? Ya hemos hecho la sesión, si se ha pasado el entrenador, yo ya sé que se ha pasado, no estoy antes, por lo que a lo mejor yo me paso un poquito sin querer y él se pasa más y entre los dos le liamos, y tengo hasta la siguiente sesión, por ejemplo, 24 horas, porque no lo hacía nunca si hablamos tras la sesión de la mañana. Entonces, de esta forma me ayudó muchas veces a ahorrarme problemas. Entonces, creo que son dos estrategias que te pueden ayudar y te recomiendo a que las pruebes a ver qué resultado te da, ¿vale? Así que nada, compañero, un saludo, nos escuchamos la semana que viene.